Hola chicos, vamos a continuar con la última práctica del semestre. Es obtener la función de transferencia y su modelo en espacio de estados de un motor de corriente directa. A este mismo y les voy a pasar el PDF donde explica cómo funciona el motor controlado por corriente de campo. Esto sucede con los motores que son motores de corriente directa pero que tienen devanados externos. Igual no son muy comunes ya en la rama. Los que son más comunes son los llamados motores controlados por corriente de armadura. ¿Se dan cuenta? Aquí viene el diagrama, la resistencia interna del alambre de cobre y la inductancia del mismo bobinado. Esta hace representación a la bobina de la armadura. Y acá hace representación a la bobina de campo. Bueno, y las partes, ¿no? Así como el solenoide. Identifica lo que es la parte eléctrica, las ecuaciones de cada etapa, la representación en bloques, el acoplamiento electromecánico, igual que el solenoide. Y la parte mecánica, ¿no? En la función de transferencia, esta relaciona este es el par motor, me parece, contra el voltaje de entrada, ¿sí? No, es velocidad, perdón. Y acá viene motor de corriente directa controlado por corriente de armadura. Simplemente, pues son prácticamente las mismas ecuaciones. Al final queda de esta forma. No, este símbolo sí es la posición final o sí, la posición angular, por así decirlo. Y esta omega S es la velocidad angular del motor, ¿sí? Si a la velocidad la integramos, pues nos da posición. Entonces aquí es velocidad angular y posición angular. Ahora aquí viene la representación de Simulink. Y con estos mismos datos van a hacer ustedes la simulación para obtener un solo bloque de la función de transferencia, ¿sí? Aquí ya saben, PDF pone bloque por bloque, ¿no? Cada etapa. Ustedes lo que van a poner ya nada más es la entrada y la salida. Y todo esto lo van a tener en un solo bloque de función de transferencia, como en los ejercicios pasados. Y van a comprobar que la respuesta es igual a esta de aquí. Dice comportamiento del motor de corriente directa por corriente de armadura. Si se dan cuenta, este diagrama, bueno, ven la corriente, el comportamiento aquí es que es tiempo contra la velocidad angular. Entonces, esta es la función de transferencia. ¿Qué sucede del motor con estas características? Aquí porque nos está dando desde la resistencia, la inductancia, el par fuerza, torque, etcétera, ¿no? Elementos que se obtienen incluso de forma experimental, ¿no? El coeficiente electromecánico. Entonces, a partir de todos esos datos podemos obtener la función de transferencia. Aquí el problema es cuando nosotros tenemos un motor y no sabemos cuáles son todas esas características. Entonces, al igual que con la resistencia, cuando hicieron el PID de temperatura, hay que obtener la función de transferencia a partir de su respuesta y de preferencia que sea de primer orden. Obviamente es difícil encontrar sistemas de primer orden en la vida real, pero aquí hace una aproximación. Entonces todas las funciones de transferencia del comportamiento del motor de corriente directa controlada por la corriente de armadura
es esta, ¿sí? En este comportamiento está dejando al campo de manera constante, o sea que puede representarse como incluso un motor de corriente directa como los que utilizamos, que tienen campo permanente, que en este caso son imanes. Y lo único que aplicamos pues es corriente, ¿no?, a la armadura. Ya sabemos que si nosotros aplicamos pequeños voltajes o variaciones de voltaje, pues vamos a hacer que se modifiquen las revoluciones del motor. Entonces, lo que hay que hacer es caracterizarlo de la misma manera que lo hicimos con la temperatura. Ok. Entonces, la segunda etapa, la primera etapa es que obtengan la función de transferencia y todo esto lo reduzcan a solo un bloque con el scope y la entrada de 5 volts. Y obviamente también ponen otro bloque en su representación en espacio de estados. Y el comportamiento del scope que les va a salir pues tiene que ser igual al de aquí, al del PDF. Muy bien. Ahora, la segunda parte de esta última práctica consiste en que van a hacer un PID precisamente para controlar las revoluciones de un motor. Para esto pues hay que buscar en Proteus. Podemos elegir esta opción que dice motor. Sabemos que vienen pues varias versiones, ¿no? Ventilador, etcétera. Lo que nos va a importar es un motor que tenga un sensor. Nos vamos a enfocar en este que dice encoder, ¿sí? Porque si utilizamos cualquiera de los otros, bueno, quizá el de servo también podría servir, pero en este caso vamos a utilizar el que solo dice encoder. Van a controlar las revoluciones, las revoluciones por minuto que para este motor, ¿sí? Entonces, lo primero pues es ver sus características. No nos da muchas características tampoco, como las que necesitamos para obtener la función de transferencia. Lo único que tenemos es el voltaje nominal, la resistencia de la bobina, la inductancia, las revoluciones por minuto con carga y bueno, aquí el torque al 50% es como la fuerza, el trabajo que le va a costar empezar a moverse la armadura. Y bueno, ya estos parámetros no son tan relevantes. Y aquí pulsos por revolución. ¿Por qué? Este dice que es un motor encoder, porque a su salida pues ya genera una serie de pulsos. Entonces con esos pulsos nosotros podemos saber cuál es la velocidad del motor, porque está usando un encoder. Entonces aquí menciona que son 24 pulsos por revolución, ¿no? Yo estableciendo esto, pues hice una regla de 3 y en base a un código que se hizo en Arduino, se partió de un frecuenciómetro de Arduino que pasa los valores por comunicación serial. Y en este caso, estoy aplicando un escalón. Como esta simulación es hacer exactamente lo mismo que se hizo con el horno. Se aplica un escalón, ven cuántas revoluciones por minuto salen y las registran, ¿sí? Vean cómo en un instante no da todas las revoluciones totales con un volt. Empieza a vencer la fuerza y empieza a girar. Entonces, ¿qué quiere decir? No empieza inmediatamente con las revoluciones que deben de ser, sino que tiene este fenómeno de aquí, empieza en 0 revoluciones en el instante 0 y poco a poco, venciendo el torque de la armadura, comienza a girar más rápido hasta que llega a un límite de revoluciones y nos forma una función de primer orden. Entonces, este tipo de respuesta nosotros la podemos resolver como lo hicimos con el horno.
Por lo tanto, ustedes van a obtener la función de transferencia, ¿sí?, del motor. En este caso, obviamente como es un motor, la respuesta va a ser más rápida, entonces hay que ser muy cuidadosos con ello. Y por ejemplo aquí, bueno, puse malas variables, puse que son 10 revoluciones por minuto en el instante cero, lo cual no es cierto, ¿no? Sabemos que en el instante cero realmente pues eran 0 revoluciones. Entonces solamente dejó pasar cierto tiempo. Entonces, al principio eran 10 revoluciones, después fueron 12.5 y al final 15 revoluciones. Si se dan cuenta, llegó a las 15 revoluciones. Aquí indica que son 0, 1 en el segundo número 2, ¿sí? En los dos primeros segundos. Entonces, nosotros podemos establecer incluso una regla. Por ejemplo, si aquí es el valor máximo, lo que yo hago en algunas ocasiones, y a veces funciona, es que si no tengo una resolución muy precisa de mi sistema, es que utilizo el valor máximo, ¿sí?, en el que alcanzó pues su valor, ¿no?, límite ante un escalón, y de ahí saco la pendiente desde el punto cero, ¿sí? Ya que si ustedes pueden encontrar perfectamente la curva, pues va a ser mucho mejor. Pero si yo encuentro, por ejemplo, en vez de esta curva, pues algo un poco más extendido, igual funciona, pero va a quedar un poquito con errores, ¿no? Entonces eso lo hago para calcular la pendiente. Pero pues ustedes procuren modificar el código lo necesario. Ahora, hay dos opciones. Ustedes modifican el código, ¿sí?, para que puedan tener una mayor resolución, ¿sí?, desde el punto cero, cómo va incrementando las revoluciones, ¿sí? Si no les convence por revoluciones, pues se pueden pasar a hertz, por ejemplo, ¿sí?, para poder visualizar la respuesta del motor, ¿sí?, de cómo empieza en cero y alcanza el máximo de sus revoluciones ante un escalón, ¿sí? Ahora, el código también se los voy a pasar. Ustedes lo pueden hacer de otra manera, ¿sí? Recuerden, simplemente recuerden que pues es usando este motor, ¿no? Pueden ustedes ponerle otros elementos que ustedes deseen para poder estimar las revoluciones. Aquí lo importante es que este frecuenciómetro que nos sirve para leer las revoluciones por minuto, igual acá indica pues qué son cada uno de los parámetros, ¿sí? Esta es la función que hace la interrupción, detecta el cruce por cero, detecta un flanco de bajada. Todo lo que son interrupciones detectan lo que son los flancos de subida o de bajada, como lo hacen los flip-flops. Y a partir de ahí hace una interrupción, empieza a contar, ¿sí? En cuanto se activa la interrupción, sea en el tiempo que sea, se va automáticamente al contador a hacer un incremento, más, ¿sí? En este caso, cada vez que detecta un flanco de bajada, hace que el contador sume 1. Inmediatamente vuelve a esperar, cuenta tiempo y hasta que llega otro flanco, ¿no? Ahora, ¿cuál es la muestra de tiempo? Está aquí, está siendo por milis y bajo un incremento que llega hasta lo que es un segundo. Entonces cada segundo se está imprimiendo un valor y como cada segundo se imprime un valor, pues aquí le ponemos un i más más. Por eso es que aparece en qué segundo da cuántas revoluciones, ¿sí? Bueno, con esto pues ustedes pueden utilizarlo como sensor, como base de un sensor para el PID que vayan a realizar. Van a calcular las constantes PID
para este motor. En este caso, sí es importante que sea un PID, ya que pues un motor es un sistema híbrido y pues sí tiene, vaya, su función de transferencia puede ser de segundo orden, ¿sí? Entonces, se puede ser inestable en algún punto. Por lo tanto, un PID pues sería mejor para controlar el motor. De ahí en fuera lo hacen con PID o con PI, ¿sí? El PD no, por lo general no me gusta utilizarlo, pero ustedes encontrarán a partir del método de Ziegler-Nichols, obtendrían la ecuación. Esta ecuación la representarían en Simulink verían los controles que le van a aplicar y todo eso. Y al mismo tiempo van a realizar aquí el diagrama. Por ejemplo, en vez de la batería, pues ya le ponen el puente H, controlado por un PWM, y esta pues sigue siendo la entrada del sensor, para poder variar las revoluciones. Y le ponen un potenciómetro, ya sea que le pongan un potenciómetro en alguno de los canales analógicos, o a partir del mismo módulo de comunicación serial, estimar cuál va a ser el set point. En el caso del set point, pues quiero decir a qué revoluciones quiero que se mantenga el motor, ¿sí? Y pues eso sería todo. Realizar el PID para este motor. Su función de transferencia del motor como del controlador PID serían hacerlos en Simulink. Y hasta aquí sería toda, ya sería la práctica final que estarían entregando. Entonces, saludos y buenas noches.